¿Qué tal amigos? Estamos acá nuevamente reunidos para conocer una gran verdad. Entonces, esto es nuestra misión y primero tenemos que dar a conocer al médico de médicos, el único que venció la muerte, el único que sanó enfermos con lepra, el único que devolvió la visión a un ciego de nacimiento, el único que hizo caminar a un inválido. Y debemos tener en cuenta pues Cristo, el Maestro. Hoy estaremos acá en la lucha de todos los días por conocer la verdad, revelando al mundo una gran verdad. No hay enfermedades, solamente hay enfermos. Les habla el doctor Horacio Campos Sotelo, diplomado en terapias alternativas, fundador de medicina biocelular. Y ahora estamos pues evolucionando en la medicina hacia una medicina que considera al cuerpo como un organismo, una máquina bioelectromagnética. Entonces, justamente pues en esta evolución estamos encontrando el fundamento científico para reconocer que el enfermo puede sanar, para reconocer que no hay enfermedad incurable y para reconocer que la medicina oficial está equivocada. Tiene un enfoque equivocado y eso hace pues que no esté sanando enfermos. Solamente al enfermo le ayuda a controlar los signos y síntomas del órgano enfermo y cuyos signos y síntomas hacen el nombre con una enfermedad. Entonces nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Entonces estamos empezando una máquina bioelectromagnética. ¿Cómo es así? Este es un diseño inteligente. Lo vemos en esta lámina. Entonces en esta lámina pues se expresa cuántas enfermedades conoce la medicina oficial. Y la respuesta pues son muchísimas. Por ello es que surgen las especialidades. Y esto es un grave error de la medicina oficial. Pensar solo en la estructura corporal, más grave aún pensar solo en el órgano enfermo. Al final de cuentas, las especialidades médicas son un error así fatal. Entonces el cuerpo es un todo. Si hay un órgano enfermo en este cuerpo, debemos tener presente ese órgano enfermado a consecuencia de que todo el organismo ha contribuido a eso. ¿Cómo es que ha contribuido? Terribles desarreglos que nosotros hacemos a diario en nuestras vidas, que alteran y perjudican el funcionamiento de esta máquina increíble bioelectromagnética. Entonces, el órgano enfermo ha sufrido daño, el órgano enfermo se ha desconectado del resto del organismo y lógicamente pues manifiesta signos y síntomas, que la medicina oficial los reúne y crea, inventa una enfermedad. Entonces, acá tenemos en esta lámina todas las especialidades médicas. Dermatología, por ejemplo, se aboca al estudio de las enfermedades de la piel. Y debemos tener en cuenta pues esas enfermedades no están separadas del resto del organismo. Por eso el dermatólogo no sana enfermedades que son motivo de su especialidad. Oftalmología, gastroenterología, otorrinolaringología, ginecología, pediatría, neumología, nefrología, proctología, neurología, psiquiatría, urología y más. Son enfoques equivocados. El organismo como máquina bioelectromagnética es un todo. Entonces puede que alguno de esos órganos se alteren, se desconecten del todo y lógicamente pues entren en esta condición que se llama órgano enfermo y que expresa a través de signos y síntomas la enfermedad. Entonces esto es importante conocer. Seguimos a la siguiente lámina. Entonces en esta lámina se preguntan ¿qué tipo de enfermedades hay para la medicina oficial? Entonces para la medicina oficial hay una diversidad de enfermedades. Acá lo tenemos en la lámina hacia el lado izquierdo. Enfermedades infecciosas, parasitarias, neoplasias,
enfermedades endocrinas, enfermedades metabólicas, enfermedades inmunitarias, enfermedades de la sangre, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del aparato genitourinario, y así vamos a expresar pues, también de repente con asombro, uy, cuántas enfermedades, son miles de enfermedades, necesitamos especialistas que se aboquen solamente a esa enfermedad, pero no es así, el organismo es una unidad, es un todo, y esa unidad, ese todo ha contribuido a que ese órgano esté enfermo. Acá tenemos que ser todistas, más todavía cuando en la medicina oficial estas enfermedades son de etiología idiopática. ¿Qué significa eso? Causa desconocida. Daron unos términos así de etiología idiopática, científicos, para que el común de la gente no se dé cuenta pues, que está diciendo causa desconocida. ¿Cómo? Año 2022, la medicina trabaja con enfermedades cuya causa desconoce. Entonces por eso no están sanando enfermos. Por eso estas enfermedades son incurables, como se expresa en la lámina. Y debemos tener en cuenta pues para nuestra medicina biocelular, que es una medicina natural con fundamento científico, que se aboca al estudio del organismo humano como una máquina increíble, compleja, que tiene su parte biológica, que genera energía bioeléctrica y consecuencia de ello se genera también un campo magnético. Solamente hay 4 tipos de enfermedades: las enfermedades infecciosas, las enfermedades degenerativas, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades neoplásicas. Muy aparte de que puede haber una 5ª categoría de enfermedades traumáticas, por accidente, por golpes. Entonces, para nosotros en medicina biocelular, la causa a todas estas enfermedades que estamos mencionando es la etiología oxidativa, la causa oxidativa. Entonces esta causa oxidativa compromete sobre todo membranas, compromete ADN. Entonces debes tener en cuenta que según este enfoque, toda enfermedad es curable, sí, me han escuchado bien. Entonces acá en esta lámina tenemos salud y enfermedad en el mundo. Entonces tenemos principales causas de defunción en los países de ingresos medianos altos. Acá están las enfermedades y los millones de muertos que ocasionan. Justamente pues acá debería estar expresado los millones de enfermos que se sanan con el enfoque de la medicina oficial, pero eso no es así. Hay millones de muertos. Y por eso mismo, como estas enfermedades son prevalentes en la población en general, debemos tener en consideración pues que hay diferentes lugares que tienen hospitales, pero necesitan más hospitales, porque los enfermos se están multiplicando. Si la medicina oficial año 2023, ya estamos 2023, entonces si la medicina oficial a estas alturas debemos tener en cuenta, debería estar sanando enfermos, ¿ya? Y lejos de eso, los enfermos se multiplican, los enfermos mueren por millones. Entonces hay un enfoque equivocado. Se tiene que hacer correcciones en los enfoques de la medicina oficial. Entonces esas correcciones las estamos haciendo nosotros. Seguimos en esta otra lámina. Entonces debes tener en cuenta, ilumina la luz de la esperanza. Entonces hay una esperanza para todos los enfermos. Enfermos del mundo pueden sanar. Y esto pues gracias al mensaje que nos trae también nuestro Maestro, Cristo Sanador. Entonces debemos tener en cuenta pues no hay enfermedad incurable si se conoce la causa. Esto es lógico, si conozco la causa no hay enfermedad incurable. Y más todavía si sé cómo funciona la máquina humana. O sea, no solamente es un cuerpo biológico, físico, no. Es un cuerpo biológico sí, pero que funciona a base de bioelectricidad, genera una bioelectricidad y consecuencia de ello un campo magnético. Y acá está la causa a todas las enfermedades, en todas las especialidades. Si usted observa, ahí tenemos distintos órganos. Entonces tenemos los riñones, la piel, el corazón y así distintas partes del cuerpo afectadas por enfermedades. Mire usted, ahí está, hacia el lado derecho, en esta lámina, el estrés oxidativo, el daño oxidativo. Entonces debes tener en cuenta pues, que este daño oxidativo
es el que ocasiona todas las enfermedades, está implicado en todas las enfermedades de los diferentes órganos. Entonces, aquí mismo está expresado que las especialidades son una equivocación. Entonces, la medicina debe conocer, debe saber cómo se maneja un estrés oxidativo, debe saber cómo se ocasiona daño oxidativo, cómo se detiene el daño oxidativo. Entonces, si detenemos el daño oxidativo, manejando algunos factores, y encima utilizamos otros factores como son los antioxidantes, entonces estaremos disminuyendo el daño oxidativo, estaremos dando una chance a este organismo increíble a que active diversos mecanismos inteligentes que posee en lo que respecta a reparación y regeneración celular. Debemos tener en cuenta que todos los órganos en nuestro cuerpo están constituidos a base de células. Entonces, lo común a todos los órganos y a todas las enfermedades que sufren los órganos es el daño celular. ¿Lo entiende la medicina? ¿Lo trabaja la medicina oficial? No lo hace. Por eso es que nosotros hemos desarrollado pues una nueva medicina que se llama medicina biocelular. ¿Ah? Entonces, aquí es el daño oxidativo. Aquí poseemos un cuerpo que es una máquina compleja de carácter bioelectromagnético. ¿Ya? Entonces hay un componente biológico, se genera una actividad bioeléctrica y junto un campo magnético. Entonces el desequilibrio está en estos componentes. Vamos, seguimos revisando en la siguiente lámina. Entonces debemos tener en cuenta, mire, el cuerpo humano es una máquina bioelectromagnética. ¿Y cómo considerar esto que es cierto? La respuesta lo tiene la misma medicina, lo tiene la física, lo tiene la química, y estamos hablando de bioelectricidad. Entonces la bioelectricidad debemos tener en cuenta en nuestro cuerpo. Se estudia el origen y la manifestación de fenómenos eléctricos en organismos vivos, así como la forma de registrarlos y analizarlos utilizando técnicas apropiadas. En los organismos vivos la conducción de corriente es de naturaleza iónica. Esto hay que subrayarlo. Por eso tenemos en el cuerpo agua y electrolitos. Entonces este es el sistema conductor de la bioelectricidad que genera las células. Mientras que en los metales es de naturaleza electrónica, una corriente de electrones. Y está bien expresado ahí, bioelectricidad hacia el lado derecho es imagen. Entonces se genera bioelectricidad y en el cuerpo el medio conductor se genera bioelectricidad en el cuerpo y el medio conductor es una conducción de iones, una solución hidroelectrolítica. ¿Ya? Mientras que en los metales hay una conducción de electrones. Entonces justamente pues esta bioelectricidad, esta actividad eléctrica de los diferentes órganos que forman el cuerpo, entonces están registrados en pruebas especiales. Ahí tenemos, por ejemplo, el electroencefalograma, mide la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, para saber si el cerebro, al menos en esos factores, está en una condición saludable o presenta alguna alteración. Igual pasa con el corazón. Entonces, formado por células excitables, tipo músculos, células musculares. El electrocardiograma, el EKG, entonces está midiendo la actividad eléctrica del corazón, tratando de encontrar si está en un ritmo normal o hay alguna alteración. La electromiografía, entonces la actividad eléctrica muscular es registrada por esta técnica. Esta prueba nos va a determinar si la actividad muscular en determinadas regiones del cuerpo están en una condición saludable o presentan alguna alteración. Mire, pues, entonces la bioelectricidad lo genera nuestro cuerpo físico. Entonces, midiendo esa bioelectricidad podemos ver si hay bloqueos, desconexiones. Entonces, en aquella zona donde hay bloqueo, hay desconexión, entonces se desarrolla un órgano enfermo. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiende la medicina oficial? ¿Lo entiende el médico? No, el médico no lo entiende. El médico simplemente está yendo a los signos, síntomas, está haciendo el diagnóstico de una enfermedad en un órgano enfermo y se apoya en el uso de fármacos. ¿Qué hacen los fármacos? Alivian, mejoran, controlan los signos y síntomas y te dan un aparente restablecimiento de salud, pero tú sigues enfermo. El médico con los fármacos te convierte en un farmaadicto.
el resto de tu vida te la vas a pasar a puro fármaco. Entonces eso no es así, eso no es natural. Seguimos en esta otra lámina, células excitables se llaman aquellas células que generan fácilmente actividad eléctrica en el cuerpo y que a través de esa actividad eléctrica manifiestan una serie de funciones entre una y otra célula en los diferentes tejidos y órganos que forman parte del cuerpo. Entonces acá estamos viendo una neurona como una célula excitable. Entonces generan actividad eléctrica, tienen excitabilidad eléctrica. Entonces la pregunta es, ¿cómo se comunican? ¿Cómo se transmite la información en el sistema nervioso? A través de bioelectricidad. Entonces esa bioelectricidad lleva información, transmite información. Así las células, en este caso las neuronas, se comunican unas a otras. Y así las neuronas con el resto de células también se comunican por actividad bioeléctrica. Al final, también a esta actividad bioeléctrica se va a unir una actividad bioquímica. Entonces a la bioelectricidad se va a sumar pues así una actividad bioquímica a base de neurotransmisores, a base de citoquinas y más moléculas que elaboran las células con el propósito de conversar, de comunicarse cercanamente y lejanamente unas a otras. ¿Ya? Debemos tener en cuenta así el organismo está intercomunicado en cada milisegundo. Seguimos. Entonces, tenga en consideración los fenómenos bioeléctricos, tenga en consideración aquellos tejidos excitables como pueden ser células nerviosas, células musculares, células glandulares. Terminología que debemos conocer para entender esto de los fenómenos bioeléctricos y que están ahí en la teoría, en el fundamento de la medicina oficial. ¿Ya? Pero que no se tiene mucho en consideración, se desconoce, hasta los mismos médicos han enterrado este conocimiento. Entonces despolarización se llama una de ellas, estamos observando, hiperpolarización se llama otra, repolarización, así también hay un umbral. Entonces hay un potencial de membrana en reposo, hay un potencial de acción, hay un periodo refractario, debes tenerlo en consideración. Entonces acá estamos en esta lámina. ¿Cómo funciona la máquina bioelectromagnética? Acá está expresado el medio conductor de bioelectricidad. Este medio conductor de bioelectricidad es una solución acuosa a base de electrolitos. Acá está la concentración de iones. El ion, lo más comunes, frecuentes, abundantes, potasio, sodio, cloruro, lo tenemos en este lado de la lámina. Entonces hacia el lado izquierdo, y su concentración tanto en líquido extracelular como en líquido intracelular. Entonces el potasio, por ejemplo, en el extracelular, en este líquido, en agua extracelular, entonces lo encontramos como 5.000 equivalentes por litro, y dentro, en el líquido intracelular, 140.000 equivalentes por litro. O sea, el potasio es abundante al interior de la célula. El sodio, mire, en el líquido extracelular hay 140.000 equivalentes por litro, y dentro, en el líquido intracelular de sodio, hay 10.000 equivalentes por litro. Así también con el cloruro, carga negativa, en el líquido extracelular hay 120.000 equivalentes por litro, y en el líquido intracelular hay 5.000 equivalentes por litro. Entonces debes tener en cuenta, mire, dentro y fuera de la célula, diferentes electrolitos, entonces tienen diferentes concentraciones. Unos son más abundantes fuera de la célula y otros son más abundantes dentro de la célula. Y eso tiene un propósito, generar una carga eléctrica a nivel de la célula, y en función a esa actividad eléctrica, al cambio de esa carga eléctrica, entonces el tejido expresa vida y está vivo mientras está intercomunicado con el resto del cuerpo. Esto es importante, ¿ya? Entonces seguimos en esta lámina. Entonces en esta lámina dice cómo funciona la máquina bioelectromagnética, y debes tener en cuenta en esa máquina bioelectromagnética dónde se genera la bioelectricidad y cómo. Entonces esto obedece a la polarización de la membrana celular. Entonces toda célula animal
Toda célula vegetal se caracteriza por tener una membrana semipermeable, selectiva, que demarca el límite de separación entre estructura interna y el medio que lo rodea, el líquido. Tanto el interior como el exterior de la célula son soluciones electrolíticas. Y debes tener en cuenta, mire, acá más o menos nos representa el líquido intracelular. Entonces, esta es la célula, y fuera de la célula está cargada positivamente. Al interior de la célula, al interior de la membrana, hay una carga negativa. Y esa diferencia de que sea positivo afuera y negativo adentro se debe a la concentración diferente de electrolitos fuera y dentro de la célula. Debes tenerlo en cuenta. Esa es una membrana celular polarizada. Vamos a esta otra lámina, debemos tener en consideración el potencial de reposo. Seguimos revisando cómo funciona la máquina bioelectromagnética, potencial de reposo. El potencial de membrana es la diferencia del potencial entre el interior y el exterior de la célula, tanto en reposo como en los distintos estados de activación. En ausencia de excitación se le llama potencial de reposo. El potencial de reposo se mide introduciendo un microelectrodo a través de la membrana celular y aplicando otro en la superficie. Entonces debemos tener en cuenta, este es un voltímetro, este es un electrodo hacia el interior de la célula y este es un electrodo hacia el exterior de la célula. ¿Ya? Tenlo en consideración, seguimos revisando, entonces tratando de explicar cómo funciona la máquina bioelectromagnética y debemos tener en cuenta pues ese potencial que estamos revisando. Entonces, es producido por una difusión pasiva de potasio a través de un canal proteico. Entonces fluye el potasio ya pasivamente. Entonces eso quiere decir pues que está escapando de la célula. Hay una difusión pasiva de sodio a través de los canales proteicos, pero con menos permeabilidad que el potasio. Entonces también el sodio fluye pasivamente al interior de la célula. Entonces debes tener en cuenta la combinación de ambos generan un potencial neto aproximadamente de menos 80 milivoltios. Entonces para mantener un estado de equilibrio así electrolítico, eléctrico en la célula va a actuar una bomba de sodio y potasio que saca 3 sodios entonces, y que introduce 2 potasios, ¿ya? A lo que se hacía pasivamente. Vamos a gastar energía a nivel de la membrana con una bomba de sodio y potasio para sacar el exceso de sodio que se ha introducido y para introducir el exceso de potasio que se ha perdido. ¿Ya? Entonces debemos tener en consideración eso. El organismo, en este caso la célula, a través de la membrana maneja estos intercambios de electrolitos y genera cargas eléctricas. Entonces debemos tener en consideración, seguimos revisando cómo funciona la máquina bioelectromagnética, que es el organismo humano. Entonces revisamos el potencial de acción. Este potencial de acción debes tenerlo en cuenta. El potencial de acción es el cambio del potencial de membrana por efecto de un estímulo eléctrico, mecánico, químico o térmico, y que tiene lugar en el punto de la membrana en el que ha tenido lugar el estímulo. Entonces esto tiene que ver con cambio de polaridad en un punto determinado a nivel de la membrana celular. El valor del potencial de membrana al cual se genera el potencial de acción se llama umbral. ¿Ya? Entonces hay un potencial de membrana umbral, un límite. Entonces por encima de ese límite se pasa de un potencial de reposo a un potencial de acción. El potencial de acción se debe a la sucesión de 2 etapas denominadas despolarización y repolarización. Téngalo bien en cuenta. Entonces seguimos acá, no se olvide de despolarización y repolarización. Entonces seguimos revisando cómo funciona la máquina bioelectromagnética y acá tenemos un circuito eléctrico equivalente a la membrana de la célula. Entonces hay un circuito equivalente, hay una interpretación biológica. Entonces esta es cuestión así de circuitos. En un experimento eléctrico la membrana actúa como un circuito equivalente con 2 ramas. La rama conductiva con una fuerza electromotriz FEN, entonces sugiere un canal de difusión acuoso selectivo de potasio, se entiende un poro. La rama capacitiva sugiere un aislador delgado, en este caso la bicapa lipídica. ¿Ya? Entonces debemos tener en cuenta, se comporta así la membrana celular como un circuito eléctrico.
Entonces se genera un impulso nervioso, tenlo presente. El impulso nervioso es una perturbación físico-química producido por un estímulo que actúa sobre una célula nerviosa y que es transportado o conducido a lo largo del axón hasta su terminación. Entonces el impulso nervioso, la membrana va a ir cambiando de carga eléctrica. Entonces ese impulso nervioso va a ir conduciéndose a través de esa membrana y va a saltar de una célula a otra célula llevando una información. Así el cuerpo está intercomunicado. Cuando esta comunicación entre las células, en los tejidos, en los órganos se interrumpe, el órgano empieza a fallar. Y esa falla orgánica, con sus manifestaciones que se llaman signos y síntomas, la medicina oficial lo interpreta como una y otra enfermedad. Entonces lo que va a hacer con el enfermo es drogarlo a base de fármacos, pero nunca lo va a sanar. Está más claro que el agua. Seguimos por acá. Entonces debemos tener en cuenta, acá tenemos un órgano importante. Entonces seguimos tratando de encontrar explicación cómo funciona la máquina bioelectromagnética, y debes tener en cuenta pues que el corazón es uno de los órganos más excitables, que genera una mayor actividad eléctrica. Entonces acá tenemos el diagrama de los elementos eléctricos del corazón. Elementos eléctricos del corazón. Ahí están el nodo sinusal, ahí está el nodo, acá está el nodo sinusal, ahí está el nodo auriculoventricular, ahí están las fibras, ¿ya? Las fibras, así está. Este es el tabique, ¿ya? Entonces tenemos las fibras de Purkinje, acá están las fibras de Purkinje, que van a transmitir, van a conducir esa bioelectricidad y van a hacer pues que esta masa muscular, que se llama miocardio, entre en contracción y reposo. Entonces haciendo el bombeo de la sangre, haciendo circular la sangre a través de las arterias con el trabajo de bomba que ejerce este corazón. ¿Ya? Tenlo en consideración, el corazón es una masa muscular, entonces necesita de una actividad bioeléctrica para funcionar como bomba. Ya, en esta lámina, ¿qué estamos observando? En esta lámina los elementos eléctricos del corazón. ¿Ya? Entonces, como hemos mencionado, el nodo, los nodos sinoauricular, las vías auriculares internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His y sus ramas, el sistema de Purkinje, y debes tener en cuenta que el nodo sinoauricular es el marcapaso natural del corazón, y su frecuencia de descarga determina la frecuencia a la que late el corazón. Entonces el corazón es un órgano bioelectromagnético más poderoso del cuerpo, más poderoso del organismo. Entonces debemos tenerlo en consideración. Acá tenemos esto bien expresado por la cultura china. Entonces en la ciencia moderna está explicado la naturaleza bioeléctrica del organismo, aunque no pues también correlacionado con el campo magnético, lo estamos haciendo ahora. Entonces la bioelectricidad que genera el cuerpo desencadena un campo magnético. Esa bioelectricidad en nuestro organismo está en un flujo y reflujo permanente. Entonces, por ejemplo, aquí la cultura china sabe de los puntos o de las zonas energéticas del cuerpo, le llama chakras. Acá observamos en la parte superior de la cabeza, entonces el chakra corona. Al centro casi de la cara, encima de los ojos, el chakra tercer ojo. A nivel del cuello, el chakra garganta. A nivel del pecho, el chakra corazón. A nivel del abdomen, por la horquilla external, un poquito más abajo, el chakra del plexo solar. A nivel del ombligo, vamos a tener el chakra sacro. Y a nivel, terminando pues así el sacro, vamos a tener el chakra raíz. ¿Ya? Entonces aquí en este organismo bioelectromagnético debe haber un flujo y reflujo permanente de bioelectricidad. Y cuando ese flujo se interrumpe y se interrumpe en algún órgano, entonces tenemos un bloqueo, tenemos un campo interferente y tenemos un órgano que está desconectándose parcial o totalmente del resto del cuerpo. Ese es el órgano enfermo. Tenlo en consideración. Entonces, ¿cómo se controlan los órganos que están al interior del cuerpo? El sistema nervioso.
El sistema nervioso tiene mecanismos de control automático de los órganos internos. Entonces, esto es el sistema nervioso autónomo. Entonces, una parte del sistema nervioso es el sistema nervioso autónomo, tiene el control automático de los órganos internos. Tiene dos partes, un sistema simpático, un sistema parasimpático. Mientras el sistema simpático es activador, esto quiere decir pues acelera la función de los órganos, el sistema parasimpático es inactivador. Esto quiere decir pues que disminuye la función de los órganos. Entonces no conviene que los órganos estén así muy aumentados en función, tampoco conviene que estén muy disminuidos su función. Entonces entre los dos, parasimpático y simpático, van a tener que buscar un equilibrio. Ese control automático del cuerpo está en permanente equilibrio. Entonces hay situaciones como el estrés emocional, por ejemplo, entonces, hace que ese equilibrio se rompa. ¿Ya? Debemos tener en cuenta eso. Observemos la siguiente lámina. Entonces en esta lámina tenemos el concepto, la idea del campo interferente. Y estamos observando, hay una imagen de un organismo humano que tiene pues así articulaciones comprometidas, puede ser artritis reumatoidea, pero estas articulaciones son campos de interferencia. Ahí se ha bloqueado el flujo y reflujo de la bioenergía. Y dice bien claro respecto al campo interferente, cada enfermedad crónica puede deberse a un campo interferente. Cada lugar del cuerpo puede convertirse en un campo interferente, una zona de bloqueo. La repolarización del campo de interferencia culpable cura la o las enfermedades, debido a que siempre y cuando sea anatómicamente posible. ¿Ya? Entonces hay que solucionar estos problemas así de bloqueo, de desconexión. Hay que permitir el libre flujo y reflujo de la bioenergía y vas a ver pues cómo ese órgano sana, vas a ver cómo ese cuerpo sana. Entonces para consolidar esto tienes que tener en cuenta pues, que este cuerpo nuestro como máquina tiene que estar libre de tóxicos, tiene que tener un bajo nivel de ácidos. Entonces por lo mismo pues tienes que alcalinizar, desintoxicar, hacer así un ayuno, una limpieza del colon, entonces un cambio alimentario, y vas a ver pues cómo dejas atrás la enfermedad y milagrosamente estás sanado. Entonces debes tener en consideración eso. El cuarto punto, mira que dice, puede existir uno o más campos de interferencia para una sola patología. O puede ser así también, un solo campo de interferencia responsable de varias patologías, de varias enfermedades. Entonces, solucionando estos bloqueos o campos de interferencia, estaremos contribuyendo para que un organismo enfermo nuevamente recupere la salud. En esta otra lámina tenemos una ley naturopática, lo comentamos al comienzo de nuestra clase. No hay enfermedades, solamente hay enfermos. Entonces, en medicina biocelular se trabaja el enfermo, a diferencia de la medicina oficial donde se trabaja la enfermedad. Entonces todos estos órganos de este organismo increíble, bioelectromagnético, entonces este organismo se descompone, este organismo se altera, este organismo se enferma solamente por dos condiciones, toxemia y acidosis. Estas son las causas. ¿Ya? Entonces son los causantes, toxemia y acidosis, del daño oxidativo celular. O sea, desintoxica, libera ese cuerpo de tóxicos, alcaliniza, disminuye el grado de acidez de ese cuerpo y vas a disminuir el daño oxidativo celular. Y si apoyas esta estrategia con antioxidantes, y estos antioxidantes ingresan con un alimento diferente, por eso es importante primero hacer un ayuno, una limpieza de colon y optar por una alimentación saludable donde se incluya más frutas y verduras y se coman menos carnes. ¿Ya? El daño oxidativo celular disminuye y debemos tener en consideración, así como la medicina biocelular tiene su estrategia, conoce la causa y está sanando enfermos, mira lo que pasa en la medicina oficial. La medicina oficial trabaja con enfermedades, no saben la causa es siempre idiopática, trabajan las manifestaciones y por este motivo pues las enfermedades son incurables. Esa es la verdad. En esta otra lámina estamos observando la máquina bioelectromagnética. El órgano enfermo es un campo interferente o es el resultado de otros campos de interferencia.
hay que buscar esos campos de interferencia, hay que desbloquear esos campos de interferencia, el órgano enfermo va a ir camino a la salud. Entonces, enfermedades incurables, ¿por qué? Porque no conocen la causa. La medicina oficial dice causa idiopática, causa desconocida, solamente trabaja las manifestaciones, los signos y los síntomas. Entonces, para confirmar sus sospechas, manda exámenes de sangre, exámenes de imágenes. Con estas manifestaciones, con estos exámenes, hacen el diagnóstico de una enfermedad cuya causa desconoce. Etiología idiopática. Establecen un tratamiento, pero un tratamiento sintomático, a base de drogas que llama fármacos. El enfermo se convierte así en un farmadicto. El enfermo en esas condiciones nunca va a sanar. Y estamos observando pues que el enfermo es una necesidad del sistema. No sanes enfermos porque pierdes un cliente. Oiga, ¿qué es esto? ¿Ya? Debemos tener en cuenta, puede ser que aceptemos un tratamiento quirúrgico en algunos casos, pero el tratamiento médico sintomático debe ser pasajero, porque uno, conociendo la causa, debe solucionar ese problema que llamamos causa, y el enfermo, consecuentemente, debe sanar. Acá tenemos en la parte inferior, ¿no? Entonces, el enfermo. La causa de por qué está enfermo es un daño oxidativo a nivel celular, provocado por toxemia y acidosis. Todos esos malos hábitos en los estilos de vida, en la alimentación, hacen que el organismo se llene de tóxicos. Estos tóxicos se manifiestan en sangre, por eso te sacan sangre para hacer análisis. Toxemia se llama. Y acidosis, nuestro cuerpo permanentemente está generando ácidos. Y como no eliminamos adecuadamente esos ácidos, sobre todo porque estamos malogrando, perturbando, alterando la función del riñón, entonces el tratamiento con el enfermo para llevarlo a la sanación debe ser básicamente pues desintoxicar, alcalinizar, un cambio alimentario, así. ¿Lo hace esto la medicina oficial? No lo hace. ¿Lo conoce la medicina oficial? No lo conoce. Entonces el enfermo sigue enfermo. En esta otra lámina tenemos la medicina no lo tiene claro, enfermo versus enfermedad. Entonces el organismo humano es complejo. Es una máquina increíble, una máquina maravillosa. En la clásica medicina natural estábamos hablando de cuerpo, mente, alma. Entonces ahora en la medicina biocelular, medicina natural con fundamento científico, estamos hablando de cuerpo bio que genera actividad eléctrica y consecuentemente un campo magnético. Este cuerpo increíble es bioelectromagnético. Las células tienen comunicación químico, electromagnética. Entonces debes tener en cuenta eso. El enfermo, debido a ruptura, debido a bloqueo de comunicación celular, hay un órgano enfermo y hay un organismo enfermo. La medicina oficial se desentiende de esto, por ello no son enfermos. ¿Sabemos la causa? ¿Se hace algo por ella? Entonces debemos tener en cuenta eso. La consecuencia es una célula enferma, estructural o disfuncional. Hay un tejido enfermo, hay un órgano enfermo. La enfermedad simplemente pues, se construye a base de manifestaciones del órgano enfermo. La medicina oficial conoce estas manifestaciones como signos y síntomas. Solamente tiene un tratamiento sintomático y por ello no son enfermos. No está considerando la medicina oficial a nuestro cuerpo, a nuestra máquina maravillosa e increíble, como una máquina bioelectromagnética, ¿no? Nuestra nueva medicina biocelular, tiene ese enfoque y trabaja un cuerpo, una máquina bioelectromagnética. Entonces corrige bloqueos, reconecte el organismo. Y lógicamente, pues lo natural es que el órgano empieza a cambiar, empieza a transformarse a un órgano sano. Ya, entonces en esta otra lámina tenemos los radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno que están condicionando el daño oxidativo a nivel celular. Entonces, estas son sustancias altamente oxidantes. Destruyen virus, bacterias, hongos, células animales, vegetales. Pero debes tener en cuenta el exceso de radicales libres en nuestro cuerpo. Esas van a ocasionar daño a nuestras células sanas. Entonces debes tener en cuenta pues así las células animales, células vegetales. Incluso las bacterias se defienden con sistemas antioxidantes propios. Nuestro cuerpo, nuestras células también tienen sistemas antioxidantes endógenos, glutatión peroxidasa,
debemos tener en cuenta así. Entonces estos radicales libres de oxígeno, el O2 negativo, el superóxido, el OH negativo, el hidroxilo, el H2O2, el peróxido, son radicales libres de oxígeno que se van a formar en mayores cantidades dentro de un organismo. Un organismo que está haciendo desarreglos entonces, en sus estilos de vida, en su alimentación, en sus hábitos. Entonces, lógicamente, pues más radicales libres, más daño oxidativo. Encima, como come todos los días carnes y come menos frutas, menos verduras, toma menos agua, entonces no está eliminando pues, los radicales libres de oxígeno. Estos están condicionando a que la enfermedad entonces dure años. Entonces van a llamar, este es un enfermo crónico. Y el enfermo crónico vive con su enfermedad y va a un deterioro progresivo. Entonces aquí abajo el proceso oxidativo severo ocurre en el organismo del enfermo. Entonces ya escapó del control del organismo el proceso oxidativo, ya se superaron las barreras antioxidantes. Entonces el enfermo es por proceso oxidativo severo. Hay una producción incontrolada de radicales libres de oxígeno que dañan macromoléculas como pueden ser lípidos. Las primeras macromoléculas, las más sensibles al daño oxidativo, los lípidos. ¿Dónde están? En las membranas. Así también dañan proteínas, carbohidratos. Y lo importante, son responsables del daño a nivel del ácido nucleico, a nivel del ADN. Por eso las mutaciones que llamamos cáncer. Además, debes tener en cuenta el proceso oxidativo severo alteran procesos celulares. Se entiende, alteran funciones de la membrana. Se entiende, alteran membrana y sus funciones, alteran la producción de enzimas, alteran la respiración celular y otros mecanismos más. Entonces debes tener en cuenta pues, el daño a membranas, como observamos en este dibujo, está condicionando enfermedades como infecciones, enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes. Y como observamos bien, el daño oxidativo del ADN está condicionando el desarrollo de enfermedades neoplásicas. ¿Lo entiende la medicina oficial? No lo entiende. Nosotros lo entendemos en nuestra nueva medicina que se llama medicina biocelular. En esta otra lámina, para que tengan en cuenta que el médico desconoce esto, las reacciones redox. Entonces el daño oxidativo transcurre a través de reacciones redox. Mientras hay sustancias oxidantes, como son los radicales libres, hay sustancias que sufren reducción, como son los componentes de membrana, de macromoléculas, como pueden ser lípidos, proteínas, carbohidratos y ADN. Entonces, una reacción redox son aquellas reacciones de tipo químico que llevan a la transferencia de electrones entre reactivos, alterando el estado de oxidación. De este modo, un elemento libera electrones que otro elemento acepta. Ese se llama daño oxidativo. Entonces, hemos traído esta ecuación bioquímica. Acá es importante tener en cuenta que una molécula se transforma en otra, y esto es por reacción redox. Así también los radicales libres dañan moléculas que forman parte de estructuras celulares por reacciones redox, daño oxidativo, donde el factor condicionante, debemos tenerlo en consideración, el talón de Aquiles del daño oxidativo es la presencia de los ácidos. El daño oxidativo se desarrolla cuando en esos tejidos hay un exceso de ácidos. ¿Ya? Entonces, por eso la alcalinización, hay que estimular un cuerpo más alcalino, hay que tomar más agua, hay que comer más frutas, hay que ingerir más verduras. Y lo importante, los zumos y extractos vegetales, apio, por ejemplo, papa, por ejemplo, o en todo caso el bicarbonato mineral. Ese bicarbonato mineral se ingiere en las mañanas, al levantarse, una cucharita de bicarbonato en una taza de agua, seguido de 2 vasos de agua sola, harán pues de un cuerpo extremadamente ácido, que se está levantando al inicio de la mañana, después de 8 horas de haber dormido, entonces estará haciéndolo un poco más alcalino el resto del día, para que desarrolle sus actividades, y se sentirá mejor, porque lo ácido ha disminuido y el daño oxidativo disminuye, los síntomas se alivian, sin fármacos por cierto, y el enfermo con una y otra terapia complementaria va camino a la sanación.
¿Ah? Entonces, ¿me has entendido? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, así estamos terminando nuestro tema de hoy día, agradecido por su audición. Entonces debemos tener en cuenta, ya estamos reuniéndonos en otra oportunidad. Gracias, amigos.